¿Sí? Vale. Pues buenas tardes, feliz año 2023. Esperamos que las Navidades hayan sido por lo menos bonitas y buenas. Y los Reyes Magos, pues en su justa medida, estuvieron de ocupa en la Plaza Mayor, pero bueno, eso ya ha pasado. Y ahora empezamos de nuevo las tertulias este nuevo año y tengo el placer de contar conmigo a Miguel Ángel Mulet. Buenas tardes. Buenas tardes, feliz año. Yo me lo creí, lo de los ocupas, ¿eh? ¿Te lo creíste? Creí, caí. Hombre, lo escribí como si fuera un suceso. Muy bien escrito, ¿eh? Y además se generó un debate, porque había gente que empezaba a decir, pues no hay derecho, porque Papá Noel no es español, porque de verdad se generó un debate y no veas lo que me costó que posaran los camellos. Bueno, yo para hacer la me foto. lo creí, pero en fin, historias al margen, pues eso, buenas tardes y vamos a desearnos todos un feliz año. Vale. Juan Carlos Redondo, buenas tardes. Buenas tardes y feliz año. Feliz año. Juanma, hoy casi, ¿eh? Casi. Buenas tardes. Buenas vesprada. Y tenemos un invitado especial que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. Yo lo he conocido también como concejal del Ayuntamiento de Castellón, que no creía en los plazos, pero bueno, que además hoy ha vivido un día muy bonito. ¿No es así, Rafa Simó? Primero, un placer estar aquí, Esperanza. Al final he podido contestar a la invitación que hace tiempo que llevas haciendo, la agenda al final lo ha permitido. Feliz año, y la verdad es que compartir mesa con gente con la que ya nos conocemos es una maravilla. Y para no perder la costumbre te voy a llevar a la contraria. No soy de ir en contra de los plazos, sino de dar plazos, que no es lo mismo. Ah, bueno, pues ahora los darás. No. Una cosa es tenerlos, otra cosa es darlos, porque siempre que se hacen público, eso es la maldición de que se acaban perdiendo. Y la verdad es que sí, hemos celebrado las jornadas empresariales que realizamos todos los años en el puerto. En los últimos años va variando de diciembre a enero según la agenda de las diferentes personalidades que pueden venir. Y la verdad es que muy satisfecho con ese punto de encuentro, que yo creo que ya se ha convertido en una de las jornadas esenciales. Ya lleva años, ya son la 13ª edición. Y siempre sirve pues para poner un poco el foco en el puerto, en todos los proyectos que llevamos a cabo y darlos a conocer pues delante de la sociedad civil, empresarial y también institucional, como no. Bien, yo te he pedido que vinieras hoy por dos motivos, bueno, o por tres. La primera, para que me cuentes cómo está el puerto, porque sin dudarlo es un motor económico de la ciudad. Si el puerto va bien, la ciudad va bien, y si el puerto va mejor, la ciudad también. Entonces, que nos hagas un breve resumen de cómo está la cosa en estos momentos. Luego, si me puedes contar algún secretillo de la jornada de hoy, así con la ministra, pues no veas, luego me ha dicho, los cotilleos hoy son aceptables. Y luego, en tercer lugar, para que aquí los compañeros pues puedan preguntarte... Que no está Vidal, los cotilleos son aceptables. No seas malo, Juanfran. Vale. ¿Qué sustituye a Vidal? Es un reto primer cotilleo. Interesante, Primer cotilleo. Vidal está malito hoy, que tiene la garganta mal. Así que... Y bueno, y que el resto de los compañeros te puede hacer preguntas y si te pone la cara roja intentaré defenderte, eso también lo tengo claro. No pasa nada. Tú te defiendes bien. Al final, si ponen la cara roja será para intentar mejorar un poco, porque yo creo que al final el puerto es una de esas infraestructuras en las que hay cierto consenso, en el que es una herramienta para la sociedad de Castellón, para las empresas, para los sectores productivos. Es verdad, como tú bien dices, que sirve de termómetro para cómo funciona la economía, no del todo, y ahí podríamos después hablar un poco más y ir profundizando, pero sí que es verdad que estamos viviendo unos años muy interesantes y quedan por delante años también muy interesantes. En estos dos últimos años, el medidor de cualquier puerto es el volumen de tráfico de mercancías, y tanto en 2021 como 2022 los resultados han sido muy buenos. En 2021 se consiguió máximo histórico de tráfico de mercancías en los muelles del puerto. El año 2022 ha sido el tercer mejor resultado, pero también es cierto que llevamos unos últimos meses con una tendencia bastante preocupante, sobre todo debido a que uno de los principales
digamos, protagonistas, de los principales clientes del puerto de Castellón, como no puede ser de otra manera, es el sector cerámico, no tanto en la exportación de azulejo, que después, si queréis, podemos entrar ahí un poco más a analizar esa situación, pero sí en cuanto a la importación de materias primas para la fabricación de los diferentes productos cerámicos. Y en ese sentido, la verdad es que llevábamos año y medio, hasta verano de 2022, de números de récord, totalmente de récord. Pero a partir de que el precio del gas, los costes energéticos, asociado también, yo creo, a una bajada de demanda global. El tráfico portuario en los últimos 6 meses ha bajado a nivel global, más todavía ha bajado en cuanto a la demanda de producto cerámico también. Y eso pues lo hemos notado mucho en la importación de feldespatos, de arcillas, de caolín, y es algo que nos tiene preocupados y que previsiblemente haga que los primeros 4 o 6 meses de este 2023 pues los datos de tráfico del puerto de Castellón no vayan a ser tan buenos como han sido los últimos 2 años. Y eso pues genera una serie de problemas que tendremos que resolver. Hay otra parte que se ve menos, por decirlo de una manera, pero que para el puerto de Castellón es muy importante, que es cómo funciona el polígono del Serrallo, cómo funciona la refinería, BP, V, Masol. Masol es la planta de biodiesel más grande de Europa que está dentro del puerto de Castellón. Y la verdad es que este año ha empezado a despertar después de la pandemia, y los resultados en cuanto a granel líquido, estamos hablando de gasóleo, de fuelóleo, de todo este tipo de productos relacionados con el sector petroquímico, el resultado ha sido bastante bueno. Si a eso le sumamos que en 2023, haciendo un poco balance de lo que está por venir, o previsión de lo que está por venir, además de balance de este último año, 2023 la refinería tiene toca parada de BP, pues también eso va a afectar a los tráficos de 2023. Ya veis que para 2023 el resultado de tráficos en un año de parada para el puerto de Castellón siempre es malo. ¿Cada cuánto tiempo hace parada? 5 por ahí, ¿no? 5 años, ¿no? Bueno, alargan, pero la parada fuerte es cada 3. La verdad es que lo alargan porque hacen parciales y puede ser 5. Sí, ahora la gorda se hace cada 5 o 6. Sí que es verdad que hay otras parciales, por ejemplo, este año ha habido una de 2-3 semanas y demás. Y es verdad que en esas pequeñas sí que se hace un efecto un poco de aplazamiento. Durante esas 2 o 3 semanas para mucho el tráfico, pero normalmente se recupera posteriormente. En la parada más importante, que sí que estábamos hablando de 2 meses aproximadamente, entonces ahí sí que ese año se nota mucho. Y bueno, pues en 2023 toca, pero de todas maneras esto es algo que es cíclico, que nos tenemos que acostumbrar, que para la que, y Miguel Ángel eso lo conoce muy bien, para que la refinería funcione mucho mejor que yo, ¿dónde vamos a parar? Para que funcione bien, pues estas cosas hay que hacerlas. Y no me enrollo más, pero simplemente una cosita mirando al futuro, que a mí me gusta mirar al futuro sin dar plazos, ya lo he dicho antes. Creo que es interesante porque estamos en un momento de expansión del puerto, de captación de nuevos tráficos, de nuevas industrias, además de acompañar a los clientes clásicos como pueden ser el clúster cerámico o el polígono del Serrallo. Y en ese sentido creo que estamos en un momento muy interesante porque hay interés privado en invertir, en localizarse en España, en la Comunidad Valenciana, y estamos intentando que eso también pase en Castellón. La muestra de Volkswagen es la punta del iceberg, pero hay otros ejemplos a lo largo de la Comunidad Valenciana y también del resto de España, y ahí estamos Castellón pues ofreciendo todos los servicios que tenemos. Somos un puerto que recientemente hemos ascendido de categoría, somos el único puerto de España que ha ascendido de categoría en los últimos 20 años, y eso significa que durante muchos años se han hecho las cosas muy bien en el puerto de Castellón, y nosotros estamos intentando pues seguir esa dinámica, seguir esa tendencia e intentar crecer más, porque entendemos que el puerto de Castellón es un enclave perfecto para generar oportunidades. Nosotros, a mí no me gusta mucho comparar si somos el segundo puerto, el tercero, el noveno o el que seamos. A mí lo que me gusta es que lo que pasa en el puerto de Castellón genera actividad económica, porque eso al final genera puestos de trabajo, genera riqueza, y es para lo que estamos.
Yo quería hacerte unas preguntitas y le paso a los compañeros la posibilidad, ¿os parece? Sí. Sí, bueno. A mí contadme, que si no yo me enrollo. Contadme que yo creo que es mejor si vamos. Tú sabes que yo te corto sin ningún problema, Oye, pero yo también. Que vamos si no, a ver. Venimos aquí a charlar, no a discutir, a debatir, a de esto. Estás pero entre amigos. Si no voy a hacer un monólogo, no me gusta. No, me ha llamado la atención de todo de lo que has dicho. La importación de materias primas baja porque ya no se hacen tantos azulejos o porque hay menos demanda. Eso de alguna forma me lleva a pensar que el sector tendrá que diversificar objetivos. Bueno, no lo sé, o sea, es lo primero. Si el sector no acaba de funcionar en lo que ha venido haciendo hasta ahora... ¿Pero te refieres al sector cerámico? Sí. Bueno, yo creo que el sector cerámico está en un problema coyuntural, que es el precio energético. Sí. Esperemos que sea coyuntural, que se está alargando mucho. Y al final, quiero decir, aquí se fabrica de las mejores, no sé si decir la mejor, pero de las mejores material cerámico que se fabrica en todo el mundo. Aquí en La Roda. Aquí en La Roda. Mala uva tienes. La que se emplea en la Roda Miguelitos. Y van, no... Pero al final, yo creo que el sector ahora mismo lo que tiene es que intentar a ver de qué manera, con ayudas, con compras de manera conjunta, para poder salvar este Me consta bache. que había por ahí alguna expedición que estaba intentando negociar gas a 20 años vista, es decir, para cerrar esos contratos y tenerlo asegurado. Es una de las posibles soluciones. Algunos sectores que son gasintensivos ya lo están haciendo. Hace años que lo vienen haciendo. Uh-huh. El sector cerámico ha demostrado que se ha reinventado a lo largo de su historia muchísimas veces. Yo creo que eso es una evidencia de que es un muy buen sector. Entonces, a partir de ahí ya veremos. Por ejemplo, a principio de año no nos preocupaba el precio del gas. A principio de año nos preocupaba la importación de la arcilla ucraniana. ¿Por qué? Porque la arcilla ucraniana tiene unas cualidades mucho mejor que cualquier otra arcilla, pero eso se acabó resolviendo trayendo arcilla de otros sitios como Rumanía o cambiando las fórmulas, trayendo kaolín, por ejemplo, que ha sustituido en buena parte la importación de arcilla, y de momento, por ejemplo, el feldespato turco sigue siendo uno de nuestros mejores mercados, ya que las minas de feldespato turco pues son una de las mejores también del mundo y hay una buena relación Luego, comercial. yo quería preguntarte por el serrallo, porque yo llevo años y años y años y años oyendo hablar, pues, eso de la plataforma logística que va en el sur de Castellón, que metisteis en el Plan General de Castellón, que luego la DATE obligó a recortar. ¿Cómo está eso? Bueno, ¿en qué momento de desarrollo? Está en un momento en el que hay 2-3 grupos mayoritarios de propietarios que está estudiando los trámites para poder desarrollar urbanísticamente esa zona. Yo siempre he defendido que esa zona tendría un impulso en el momento que empezara a llegar el ferrocarril, porque si no, como tú dices, un poco la visión era esa de llegará, no llegará, llegará, no llegará, y eso al final lo que genera es con propietarios, además hay mucho propietario pequeño con altas expectativas, que eso es un problema a la hora de desarrollar urbanísticamente. Que se piensan que tienen oro en las manos. Bueno, porque en su momento pues seguramente lo que tenían valía más de lo que vale ahora o que en el momento en el que lo compraron. Que al final la gente nadie es tonto, ni nadie se deja engañar. Y lo que pasa es que los momentos cambian, el precio de las cosas también varía, el valor de las cosas va variando. Y ahora por eso estamos en un momento que yo creo que con la llegada definitiva del ferrocarril, que también podríamos hablar mucho de ello. De eso nos has de hablar. Sí, por eso que vamos por parte. No. A mí me dejéis terminar, que os voy a dar la palabra. Vale. Pero yo asocio mucho el desarrollo urbanístico de lo que antiguamente era Parc Castelló, para entendernos, de esa zona logística que dibuja el Plan General, a la llegada del ferrocarril. Es verdad que para eso pues también es necesario que haya voluntad por parte de los propietarios de los terrenos, que en su mayoría son propietarios privados, de algunos grupos empresariales, que me consta que ya están manos a la obra. Y que tienen ganas de vender, tal como está la cosa. No te creas, ¿eh?
De hecho, hay algunos de esos grupos que lo que tienen ganas es de comprar. Para bien. tener más. Pensaba en los pequeños. Quiero decir. Los pequeños sí, los pequeños. Los pequeños son unas ganas locas. Bueno, hay de todo, no te creas. Y la última que te quería preguntar, y ya le cedo el turno a mis compañeros, que están aquí mirándome malamente. Que va. La plataforma de BP. Yo también quiero que hablen ellos, que si no al final... Sí, no, tranquilo que hablarán. La plataforma de BP, ¿se retira, no se retira y cuándo? Se retiran los plazos que BP tiene previsto y obligado retirarse. ¿Y serían? En torno a 2026. 2026. Pero no se está haciendo allí un vivero de pececitos. Creo que los peces están muy a gusto y hay una zona así reservada y bueno, iban a decir anidan, no son aves, pero hay que poner los huevitos, que se reproducen, que... Los peces están en el mar y en muchos sitios, pero Sí, al final esa plataforma tiene que desaparecer, entre otras cosas, porque dificulta, por ejemplo, la maniobra de entrada al puerto de Castellón de barcos de dimensiones más grandes de los que actualmente pueden entrar. Y eso, en un mundo como el de las navieras, que está viviendo una época también de gigantismo acelerado, pues para nosotros es una pérdida de competitividad. Vale. Y que al final también es un tema de seguridad. Es decir, la refinería prefiere operar con barcos en aguas abrigadas que en aguas abiertas. Sí. Y es algo donde hay una inversión importante por parte de BP para poder acondicionar en aguas abrigadas la recepción, el atraque de esos barcos y que cuando toque poder desmantelar. No, lo digo islas. por si aquí los grupos amigos de Juanma llegan allí y salvemos los peces, que están muy a gusto. No lo que sé. pasa que es que yo creo que todos somos amigos de esas cosas, ¿eh? Claro. Quiero decir, Sí. BP, la autoridad portuaria y yo creo que todas las empresas que trabajan dentro del puerto no quieren cargarse ni el planeta ni la fauna, ¿eh? Por ejemplo, el puerto de Castellón, allí operan muchas empresas y cuando anida la gaviota Duin, sabemos que hay una serie de cosas que no se pueden hacer y no se hacen. Es decir, esto al final... Si fueran mones de menjar, mories tu, les gavines. Hay que No quedaria ni una. Si fueran mones de menjar, ni una quedaria. Ja t'ho dic jo. pero no son. No, son més que la Vale, penya. sí. Cuando queráis, ¿empiezas tú, Juan Carlos? Bueno, sí, a ver, desde el Porque cariño... tú te has traído los apuntes, me los has enseñado antes. Tú me conoces a mí y Hombre. me gusta prepararme los temas. Yo desde el cariño que le tengo a Rafa, y lo sabe desde que se fue del ayuntamiento, los debates sobre... Que canalla. Antes me tenía menos cariño, claro. Me llegado. Es normal que me tuvieran menos cariño, ¿eh? Quiero decir, No, hombre, que digo que desde que te fuiste los debates de los reyes ya no son los mismos, sin ti, evidentemente. Ha bajado No, mucho el la verdad nivel. es que Mónica a tu lado... cada uno tiene la Pero no tiene- Y mira que no Mónica tiene lo que se Mónica. merece. Pero a mí que me gusta prepararme los temas, como sabía que venías, entonces pues me he metido en la web de Puertos del Estado y evidentemente tú tienes razón, no se pueden comparar cifras absolutas porque hay puertos más grandes y otros más pequeños, pero como tú, como buen matemático, las hojas de Excel se pueden ordenar de diferentes formas y yo las he ordenado en cuanto a la variación porcentual. Sabes que los últimos datos son de diciembre del año pasado. Entonces hay una comparativa entre el 21 y el 22. Entonces yo veo que Castellón, por ejemplo... 21 y 22 o 22 y 23. No, 21 y 22. Vale. ¿Vale? Entonces veo que Castellón, por ejemplo, está casi en la cola porque tiene una variación negativa de menos 22,20 de mercancía general o de un 20,13 de mercancía de contenedores. Vemos que hay puertos como por ejemplo Alicante, pues que está siempre por arriba, con un 20 y pico siempre. Meneando menos contenedores que nosotros. Ya, pues es que yo no hablo de números absolutos. ¿Y eso por qué? No, pero yo de la variación. ¿Por No, qué? claro, Porque se ha producido eso es- en este eso, año sí. esa variación a la baja, si solo tiene que ver la guerra de Ucrania o el hecho de que el azulejo, claro, pues que estamos en todas las estadísticas en la cola, o por ejemplo... En todas, no, únicamente en la de contenedores y mercancía general. Y eso tiene una En explicación. líquidos, por ejemplo, solo hemos crecido 0,37 cuando Valencia ha crecido un 61 porcentual. Meneando menos granel líquido que nosotros. Ya, pero por esto digo que no. Es que no claro, voy a quiero decir, los comparar. números se Claro, pueden... un poco aprovechando que estás aquí, No, que me ya, pero expliques un poquito los números eso. se pueden quiero Interpretar, decir, claro, pues, cuando claro. interese cogemos los valores absolutos y cuando no cogemos los valores relativos. Bueno, sería lógico Y si que- además estás comparando que 2021 fue el mejor año de la historia del puerto. Es decir, comparar con el mejor año de la A historia... pesar de la pandemia fue el mejor. Sí, año el mejor año de la historia del puerto fue el año 2021.
podrías comparar 2021 con, Es lo que había en la página, con 2014. Quiero decir, son los datos que puestos a comparar. No, que son los que aparecen en la página. Pero que quiero decir, un trabajo de y investigación. después, cada puerto tiene las potencialidades que tiene. Este puerto, por ejemplo, es un puerto con una gran vocación industrial, en el que somos el segundo puerto en valor absoluto de todo el sistema portuario español en granel sólido, por delante de Barcelona, por delante de Valencia, por delante de Algeciras, por delante de Bilbao, ¿vale? Valor absoluto. Estamos por detrás de Gijón. Granel sólido y ya está. Un poco más. En granel líquido, si no recuerdo más, estamos en la 6ª posición. Es otra de nuestras potencialidades, muy impulsados por el polígono del Serrallo. Y es verdad que en los últimos años el contenedor es el mal dato, por decirlo de una manera, y la mercancía general asociada al contenedor. Al final, ¿eso se debe a la cercanía de Valencia? Eso es una de los temas. La cercanía de Valencia es uno. Y hay otro que es que al final la cadena logística es complicada. Hace pocas semanas salió a la luz que una compañía o una empresa terminalista del puerto de Castellón, Noatum, compraba a otra que en ese momento era la mayor empresa terminalista del puerto de Castellón, que era además la que meneaba más contenedores del puerto de Castellón. Noatum compraba APM Terminals del grupo Maersk, que desde 2018, que tuvo un pico muy alto de movimiento de contenedores, perdió un cliente esencial como era MSC. Estamos hablando grupo Maersk, MSC, batallas de gigantes que se nos escapan totalmente. Es decir, para que alguien se haga una idea, Maersk en un año tiene de beneficios lo mismo que la facturación de todo el grupo Mercadona. No sé si nos damos cuenta de qué estamos hablando. Pues los dos grandes rivales de grupos navieros tienen una desavenencia en el tráfico de contenedores en el puerto de Castellón, y a partir de ahí el contenedor en el puerto de Castellón empieza a descender de una manera bastante importante. Teniendo en cuenta además que hay otros dos factores que no juegan a nuestro favor. El primero es que los contenedores cada vez más van al gigantismo. El puerto de Castellón tiene una capacidad máxima de un barco de en torno a 350 metros de eslora, cuando los portacontenedores actualmente que llevan más de esto y que más son utilizados por un tema de economía de escala, pues apuestan por puestos mucho más grandes, como por ejemplo Valencia. Y después Valencia, que lo tenemos muy cerca, pues tiene una característica a la que nosotros, es una potencialidad, es una característica que nosotros no podremos tener. Valencia tiene 1000 conexiones con 1000 puertos diferentes. Nosotros estamos especializados en Europa y West África, y Valencia tiene 1000 conexiones con puertos de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que también pasa? El azulejo, que durante el año 2021, el año 2022, su principal exportador o su primero o segundo era Estados Unidos. Nosotros no tenemos conexiones con Estados Unidos porque las dimensiones de los barcos que llevan contenedores a Estados Unidos no caben en el puerto de Castellón. Entonces, es verdad que en el tema de contenedores tenemos un problema, que es un competidor cercano que juega en otra liga, en eso. Valencia nunca meneará el granel sólido ni el granel líquido que menea Castellón, pero nosotros nunca llegaremos a menear los 5 millones de contenedores que menea Valencia, por ejemplo. Nosotros el máximo histórico son 240.000. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, porque al final comparar diferentes datos en el sistema portuario español sin conocerlo... Sí, quiero decir, entonces al final... Digo, ¿por qué Castellón ha disminuido? No, evidentemente yo los datos absolutos, evidentemente cada puerto tiene unas características especiales. Por ejemplo, me he metido en el tema de pasajeros, de cruceros, no tiene nada que ver porque Castellón apenas recibe. Pero digo, ¿por qué esa rebaja porcentual? Si aparte de la guerra de Ucrania hay algún factor... Hay una parte de esa bajada, ahí en torno al 10% de la bajada de un año a otro tiene que ver también con el problema de Argelia. Nosotros, por ejemplo, exportábamos mucho tema de fritas a Argelia, con el cierre, digamos, comercial con Argelia, pues toda esa exportación de fritas, claro, al final si nosotros estamos muy centrados en Mediterráneo y uno de los destinos preferentes es norte de África, con Argelia, con Casablanca y demás, y por una parte, la parte de Marruecos, la principal naviera que lo lleva, que es MSC, discute con la empresa terminalista y se va, ahí perdemos un tráfico. Y la otra, que es ir con Argelia se cierra y
no paga, tenemos ahí. Entonces sí que es verdad que hay en torno a un 10% de esa bajada que tiene que ver con Argel. Hay otra que tiene que ver simplemente con, vamos a decir, el poco interés de una empresa terminalista porque estaba en venta y entonces dejaba de operar. Miguel Ángel. No, yo creo... ¿Ya está? Sí. Jolín, yo pensaba que ibas a sacar más leña. Yo no voy tan... Solo quería que me explicara pero los números. es interesante porque el puerto de Castellón, Miguel Ángel lo conoce bien, no es tampoco esa imagen que tenemos de un puerto lleno de contenedores. Nosotros somos otra cosa. No sé si mejor o peor, pero diferente. Nosotros sí. Porque al final, diferente, yo creo que mejor porque al final nosotros lo que damos es un servicio a nuestros clientes. La refinería no menea ni un contenedor, pero para nosotros es un cliente ideal. Y si el puerto no fuera competitivo, seguramente la refinería BP no hubiera decidido que uno de los puntos de todo el mundo donde va a cambiar su filosofía de negocio sea Castellón, por ejemplo. O Masol no hubiera decidido implantar la planta de biodiesel más grande de Europa. Eso es una realidad. Todo eso está bien, en efecto, tienes razón. Bueno, Acércate yo iba a hacerte algunas preguntas que ya nos habéis contestado, como el tema de diversificación o el tema del desmantelamiento de la isla, pero bueno, eso ya está contestado. Pero sí que es importante, tú nos has hablado de cifras, nos has hablado de macroeconomía, nos has hablado de las estrategias de las grandes empresas, grupos y demás. Pero bueno, todo eso también conlleva que tú tienes que poner de tu parte, el puerto de Castellón tiene que poner de su parte, porque siempre hay espacios en los que se puede entrar o en los que se puede bucear, o ofertas que se pueden hacer. Obviamente la oferta lo primero que necesita es de una gran infraestructura. El puerto se ha desarrollado, se ha hecho mucho más grande, de hecho la isla se ha podido suprimir porque el puerto se amplió y tantas cosas, ¿no? La planta de biodiesel y muchos más espacios. Y queda por hacer, ¿eh? Entonces, mi primera pregunta es sobre el tema de los contenedores. Porque sí, es verdad que lo mueven las grandes empresas, pero también es verdad que los puertos dan facilidades para que esas grandes empresas renunciar el puerto de Castellón a los contenedores, al tráfico de contenedores. No. ¿Qué estrategias en positivo hace para captar el tráfico de contenedores? Mira, vamos por partes. El tráfico de contenedores tiene ciertas complicaciones para los productos que nosotros tenemos. Es decir, la provincia de Castellón, ¿qué puede exportar en contenedor? Principalmente azulejo. Un barco no lo puedes cargar todo de contenedores de azulejo porque si no, los cálculos de carga, el azulejo pesa mucho y en un barco interesa llenar contenedores de cosas que pesen menos. Hay que jugar un poco con eso. Entonces ahí necesitamos otro tipo de mercancía que en Castellón por lo menos no tenemos ninguna producción que genere suficiente como para tener líneas directas con otras mercancías. Quiero decir. Entonces nosotros ahí la posibilidad que tenemos es ser un feeder de otro puerto más grande. ¿Qué significa eso? Y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando. Que un barco, antes de ir a un gran hub de contenedores, como puede ser Valencia, como puede ser Algeciras, pare primero en Castellón, cargue aquí azulejo y después haga unas siguientes paradas en Valencia o en Algeciras para que cargue de otro tipo de contenedores. Eso es lo que estamos trabajando con los operadores logísticos que tenemos en el puerto. Esa es una de las primeras líneas que estamos trabajando. La siguiente línea, ¿cuál es? Si nosotros no tenemos, porque Castellón, en cuanto industrialmente, tiene un peso muy importante la cerámica, afortunadamente, pero no tenemos otras producciones que puedan ir en contenedor, nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo de comercialización para todas esas zonas que aún quedan por ocupar en el puerto, para que la fabricación de nuevos elementos, de nuevas mercancías se haga en el puerto. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Se me escapa algo. Es que dices que sí es que no nos va a dar tiempo para todo. Se me escapa algo. Por tranquilo, ejemplo, déjalo acabar. Sí, claro, dime. No, el puerto de Valencia solo exporta o solo importa productos que se quedan en Valencia o que salen de Valencia. No, obviamente no. Claro. Entonces, ¿de dónde exporta? ¿Qué hacemos? ¿De dónde exporta? Bueno, de Valencia todo nos sale de Valencia. De Madrid.
Bueno, Valencia es el puerto de Madrid. ¿Por qué? Porque es el puerto que gracias a la 3... y de Castilla, o incluso también cerámica de Castellón también sale por el puerto de Valencia. El 85% de la vía marítima. Bueno, pero quiero decir Sí, sí, que sale más que de aquí a Castellón, sin ningún tipo de duda. Entonces, se puede luchar, se puede intentar, se puede... hablas, los grandes barcos no entran, pero bueno, también pueden haber barcos que sí que pueden entrar. No sé. Por eso trabajamos Es con los una barcos más pequeños, que son los que alimentan, por eso se llaman una feeder, percepción grandes más barcos. que tenemos. Y otra cosa, Miguel Ángel, sí. para que no quede ningún tipo de duda, nosotros no renunciamos al contenedor, pero nosotros creemos que tenemos potencialidades y posibilidades más grandes con otro tipo de mercancías. Entonces, hay que trabajar el contenedor, vemos con buenos ojos la compra de Noatum, la compra de APM por parte de Noatum con el nuevo grupo inversor de Noatum, porque él ha pasado de pertenecer a JP Morgan a Abu Dhabi Ports, que está interesado en tener diferentes puertos de tamaño mediano como el de Castellón respecto al Mediterráneo, y vemos con buenos ojos que ahí podemos ganar muchos tráficos, evidentemente. Y para mejorar esto, obviamente, el acceso se tiene que mejorar. ¿Qué tenemos sobre la conexión de los accesos al puerto con la autopista y la autovía? Tú ahora mismo me estás diciendo, es el puerto de Madrid. Bueno, obviamente, si tú mejoras la accesibilidad al puerto de Castellón, vas a tener más posibilidades. Ahí no acabo de estar del todo de acuerdo. No, ¿tú crees que con el acceso al puerto que tenemos y la conexión con las autopistas es suficiente? No, yo creo que eso no es un factor determinante para que una empresa decida cargar su mercancía o descargar su mercancía aquí. Bueno, ¿luchamos por ese acceso? Sí, claro, pero es que una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Y para terminar, y ya me lo cuentas todo de golpe, yo soy de los que considera que los accesos al puerto necesitan llegar a la autopista y a la autovía, a los dos, al eje Borriol-Betxí y al otro. Y después el acceso ferroviario. El acceso ferroviario, que en su día se inició, se trabajó, se proyectó y se preparó, pero en este momento nos llegan noticias diciendo que la famosa intermodal no cabe después de la nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, yo no sé qué noticias veis, pero la última noticia sobre el acceso ferroviario es que Adif ha adjudicado una obra de 80 y tantos millones de euros. ¿En qué? En el primer tramo del acceso ferroviario al Puerto Sur. ¿Y la intermodal dónde va? La intermodal ¿En va Castellón o en Villarreal? En Castellón. En Castellón va la intermodal. Si en Villarreal hay una Pero iniciativa cabe, privada, claro que decía, cabe. sí. Es que no, de verdad, quiero decir, hay ciertas noticias que no sé si son noticias o son desinformaciones. No, directamente. Salieron de vosotros, salieron del puerto. No. Salieron del puerto. Quiero decir. Salieron del puerto y... No. Entiendo que tú también, de verdad que no, Entre otras cosas, porque tú fuiste el que de alguna manera generó lo que tenía que ser el nuevo plan de... Bueno, mira, ha servido para desmentir algo. De verdad que no. Yo sí me podéis pasar Hombre, esa noticia. Visto así, saliera... que solamente te sirva la tertulia para eso. No, Estoy quedando un poco pero ¿sabes lo que planchada. pasa? ¿Sabes lo que pasa? Pero Entonces, que una desinformación repetida muchas veces puede hacer mucho daño. Primera Es inversión mentira. aprobada. Muy bien. Es que... ¿Para cuándo tendremos la intermodal? La intermodal Y el tráfico de 2026. ferroviario hasta el puerto. 2026. 2026. Obviamente eso sí que va a ser una mejora para poder traer otros o mejores productos en mejores condiciones. Es que, de verdad, ahí te doy toda la razón. Nosotros estamos hablando con multinacionales que están pensándose implantarse, invertir en el puerto de Castellón o en sus inmediaciones. Todas, absolutamente todas, nos preguntan si tenemos acceso al ferrocarril. Todas. Si tú no tienes una intermodal, si tú no tienes acceso al ferrocarril, ellas directamente te eliminan de su portfolio, te eliminan de sus opciones. Estamos hablando con multinacionales de varios continentes incluso, con americanas, con asiáticas, con europeas, y de verdad que todas lo primero que nos preguntan es: ¿hay espacio? Metros de muelle, calado, tal cual. Y lo segundo que nos preguntan: ¿tenéis ferrocarril? Sí. Entonces, es una muy buena noticia que el gobierno de España, mediante los fondos europeos que ha conseguido, haya metido ese acceso ferroviario dentro de los fondos. Porque si no, la obra era de tal magnitud que iba a ser muy difícil poder tirarla adelante. Y así tendrán que cumplir los plazos, se quiere o no. Esa es la segunda, porque Europa esa es la segunda parte que también te planta plazos. Por eso fíjate, Esperanza, que con lo poco que me gustan los plazos, le he dicho 2026. Esas obras tienen que estar acabadas a final de 2026.
y por eso los hitos se van cumpliendo. De hecho, Adif tenía un hito que era adjudicar ese primer tramo que va desde la conexión general hasta la futura estación intermodal, que se hará, por cierto. En ese tramo sacó una licitación de 123 millones de euros, se ha adjudicado con una bajada del 30 y pico % y se ha adjudicado por 89 millones de euros. Oye, nos alegramos. Si no me equivoco. Y entonces en los próximos meses empezarán las obras. Desmentido oficial. De hecho, hay otro tema, y podemos, y si hacemos ahí un inciso con el tema del ferrocarril, que me perdón Juanma con uno de eso, pero ese primer tramo ya está adjudicado, el segundo tramo ya está en exposición pública la expropiación de los terrenos. Hace cosa de un mes en periódicos locales ya se publicó. Entonces está previsto que se pueda licitar en los próximos meses el segundo tramo. La estación intermodal, nosotros estamos ahora mismo acabando, porque eso sí que lo hacemos desde la autoridad portuaria, no es desde Adif, acabando la redacción del proyecto, y tenemos previsto para mediados de este año como mucho poder sacar a licitar ya la estación intermodal. Después van otras obras asociadas, vamos a decir, menos vistosas: electrificación, instalaciones de seguridad, instalaciones de señalización, que bueno, pues que también hay que hacer, pero que todo ello está previsto que está acabado para finales del 26 y en marcha. Nos congratulamos. Sí, porque al final, lo que queremos es porque el además, beneficio de Castellón. yo creo que esto es una de esas obras que ha tenido un consenso casi que unánime en la sociedad de Castellón en las últimas 2 décadas. Ha sido una pena que haya tardado tanto, es verdad, pero es que al final las obras ferroviarias cuestan mucho dinero. Y se hacen estudios y estudios y estudios y estudios, pero después cuando hay que poner el dinero, si no llega a ser por un tema como los fondos europeos y demás, yo lo digo categóricamente. Sin los fondos europeos yo tengo muchas dudas de esa obra conforme estaba proyectada que fuera una realidad. Porque es una obra que en su conjunto puede alcanzar, yo creo que será seguramente la inversión más importante de la historia de esta provincia. De todas maneras, no nos olvidemos nunca que los fondos europeos no es el maná caído del cielo. Los fondos europeos son nuestros también, son tan nuestros como los demás. O sea que bien gestionado si habéis traído fondos europeos para hacer la conexión ferroviaria con el puerto de Castellón. Entiéndeme, claro que son de todos, son nuestros y de todos los europeos que sí, lo malo es que a veces se van para otro lado. Pero entiéndeme, por eso digo, bien gestionado. Entiéndeme, si no viene un acicate así, esa obra no se realiza. Pues... Juanma. ¿Tienes algo que preguntar? Perdona. Es que me he dejado 2 cosas que para mí sí que son importantes. A lo mejor para el tráfico del puerto no tanto. La pesca y el espacio, deportivo, ahí está, y si se quiere utilizar, se utiliza, y si no, no. Pero la pesca sí que es importante. Sí, la pesca para nosotros es importantísima. Entonces, esa es la verdad. Nosotros ¿qué planteamiento desde el puerto para poder mejorar, ayudar, potenciar, atraer nosotros la flota, porque la flota se ha quedado reducida a una mínima expresión? Nosotros hemos iniciado un plan de alguna manera de reactivación del sector, de la mano del propio sector, de la Cofradía de Pescadores, de la cooperativa y de los propios pescadores, con diferentes líneas de actuación. Una es ayudarles en temas infraestructurales, en inversiones, en demás. Otra es ayudarles también y acompañarles en estudios de mercado de qué actividades, le hemos llamado, digamos, actividades complementarias pueden hacer. Es decir, solo pescar está viendo que reduce la flota, entonces vamos a ver si con un tema de pescadería, con tema de hostelería, con tema de pescaturismo, de qué manera les podemos ayudar para que tengan otras fuentes de ingresos, además de las propias de vender el pescado, el marisco y todo lo que recogen las redes. Hay otro que para nosotros también es importantísimo, que es la formación. Hay pocos jóvenes que quieren dedicarse a la pesca, pero es que encima los que quieren dedicarse sufren muchísimo para conseguir las titulaciones. ¿Por qué? Porque actualmente se tienen que ir o a Tarragona o a Alicante. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos empezado, junto con el Ayuntamiento de Castellón y la Cámara de Comercio, a hacer cursos que hemos subvencionado desde la Autoridad Portuaria y desde el Ayuntamiento para que traer, digamos, los maestros, los examinadores aquí a Castellón, desde Alicante, y que además esos chavales, pues si el curso cuesta 200 euros, que solo tengan que pagar 50 euros y demás.
para que de alguna manera también incentivar esa formación. A más largo periodo, la reivindicación que ya hacía cuando estaba en el ayuntamiento, Juan Carlos os lo sabe, ya la hacía antes de estar en política. Después de en el ayuntamiento, la hago ahora desde la autoridad portuaria y la voy a seguir haciendo toda mi vida hasta que sea una realidad, que es que el Grao necesita un centro integrado de formación profesional en la que, entre otros, pero sobre todo esté la familia marítimo-pesquera. Es algo esencial para... Solo ayuda en toda la Comunidad Valenciana. Sí. Es esencial y es algo en lo que también a mí en parte me recuerda un poco al ferrocarril. Yo creo que lo ha prometido todo el mundo. Esa era una de las preguntas. Y no lo hemos visto. Estamos trabajando en ello, es verdad, pero yo en eso soy muy también, yo soy muy autocrítico. A mí estar trabajando en algo hasta que no lo vea, yo sigo apretando y sigo impulsando. Bueno, por eso en el tema de la intermodalidad del ferrocarril soy un poco más optimista. Pero ahí estamos. Te creo cuando dices que tenías un buen interlocutor en los debates. A mí me gusta mucho discutir. Yo no lo he tenido, pero... A mí me gusta mucho discutir. No en el sentido de la palabra. Y además con Juanma en otras situaciones también hemos estado en eso. No es fácil. Discutir en el sentido de debatir. Simplemente un inciso, el éxito de la Escuela de Hostelería del Grao, la Escuela de Repostería, algo similar de pesca, que fíjate, es que sería, y no hay nada, solo hay un centro de formación profesional de pesca en toda la Comunidad Valenciana, y es una pena porque habría muchísima gente que se dedicaría a esto, porque esa era una de las preguntas que el relevo... Pues mira, cómo está el estado. Dejamos ahora a Juanma y si queréis tenemos por ahí porque no existe relevo generacional. Lo de la FP. Bueno, mira, ahí... Perquè jo sí que, i t'ho dic perquè a més és del meu partit, quan estava de conseller Marzà se li va omplir la boca de que sí, n'hi ha que fer, tal, n'hi ha que fer, però n'hi ha que fer és hasta que no veig encara que sigui la primera piedra, no?, que diuen, com està això? Pues mira, compartís totalment amb tu. És veritat que n'hi ha una... Jo he notat una molt bona predisposició per part de la Generalitat i de la Conselleria d'Educació i han sigut conscients, són conscients plenament de la necessitat i del bé que faria, no únicament al sector productiu de Castelló el tindre un centre integrat de formació professional, sinó a més el bo que seria per a la joventut no sols de Castelló, perquè estic segur que del centre integrat de formació professional que estem parlant serà una còpia de lo bo, com diu Juan Carlos, del d'hostaleria, que pot vindre gent de fora de Castelló per a poder estudiar ací. Per què? Perquè crec que aquest centre integrat de formació professional té que tindre la família marítimo-pesquera, és quasi que un deute històric en el Grau i en la seva pesca, de veritat ho dic com a grauero, però és que a més tenim unes altres possibilitats. Sí, perquè no n'hi ha reposició. Tenim un sector petroquímic al costat tremendo. Estan començant a aparèixer una demanda de treballadors relacionats en activitats subaquàtiques, eòlica offshore i demés, que no n'hi ha res en la Comunitat Valenciana, ningú centre reglat que forme això. És a dir, tenim identificats també necessitats en temes energètics, d'energia solar, d'energia eòlica, formació professional en aquest sentit. I jo crec que l'haver arropat d'alguna manera la família marítimo-pesquera ha servit per a que des de la conselleria se donen compte que així n'hi ha una potencialitat. Jo sempre es dic el mateix. I n'hi ha que mirar les coses en perspectiva. A mi me dona molta pena com està la flota pesquera en Castelló, però continua sent la flota més important de la Comunitat Valenciana, que no se nos olvide. Continua sent el port que més flota té de tota la Comunitat Valenciana. Y los recortes que se hacen ahora desde Europa no los van a dejar temblando. Sí, y seguramente tendrán que innovar el modelo de retribución que tienen, porque es un modelo de otra época. Tú hoy en día no puedes decirle a un chaval que va a ir a la mar y que no sabe si va a cobrar o no va a cobrar. A la parte, ¿no? Sí. La parte proporcional de la pesca eso no puede ser, no lo sé si puede ser o no puede ser, pero hoy en día es poco atractivo. Y no sé cuál es la solución. Claro. Ahí hay un problema más de fondo que habría. Pasa como la agricultura, ¿no? Pero es verdad que hay, y en el tema, volviendo al tema del centro de formación profesional, la autoridad portuaria ha puesto a disposición de la Generalitat unos terrenos para eso, cedidos gratuitamente, para que se pueda hacer. Y me consta
que la Generalitat está trabajando en el proyecto constructivo. ¿Dónde Pues está ojalá lo consigáis, porque nosotros también Lo sé, nos lo prometieron muchas veces y... Lo sé, Miguel Ángel, Así y- como para la universidad tuvimos todas las facilidades del mundo por parte de la Generalitat, para esto no... Lo sé, Miguel Ángel, Sí, todos decían que sí, y siguen diciendo que sí. y mira, Y es molt més xicote que la universitat. Y los que me conocen saben que yo normalmente no soy de digamos, de pegar caña, de que antes hicieron no sé qué, de verdad lo digo. Y nunca lo he criticado porque tengo clarísimo que quien estaba aquí, en Castellón, fuera de un color o del otro o del más allá o de ninguno, tenía claro lo que quería. Y en aquel momento se consiguió un convenio de colaboración firmado por 1000 metros cuadrados, que ahí no cabe ni la familia marítimo-pesquera, pero se consiguió un primer paso, se quedó en el papel. Y yo eso nunca lo he criticado porque pienso que desde aquí se hizo con toda la intención, pero hay veces que cuando pasas, mijares, y vas pasando, No es y fácil, bajas un poco más, no es fácil. Tú fíjate... Y yo creo que es una, dices, y creo que es no una de las cosas no es que una cuestión hay de que hacer colores. consenso. En Castellón hemos vivido 20 y tantos años con el Partido Popular, pero es que hemos vivido casi 20 con el Partido Socialista y no lo hemos conseguido ni unos ni otros. O sea, a veces... pero en fin, ojalá lo consigáis. Yo creo que una de las claves es un matiz que creo que es importante. Una de las claves es el hecho de que sea más allá de que la familia marítimo-pesquera. Porque al final, yo el discurso que además Vicent Marsá, como es de Castellón también, lo compró enseguida y lo entendió enseguida. Y el presidente de la Generalitat también. Lo que pasa es que al final las cosas cuestan mucho. Esos proyectos son proyectos que saltan de legislatura en legislatura, pero se tienen que intentar hacer. El puerto de Castellón es el principal, o sea, el puerto con mayor flota pesquera de la Comunidad Valenciana. El segundo puerto en cuanto a tráfico de mercancías. El primero es Valencia, pero Sagunto no se acerca a nosotros y Alicante ni por asomo. Tenemos el polígono industrial petroquímico más importante de la Comunidad Valenciana. Y tenemos unas necesidades también de formación en otros ámbitos que podrían complementar muy bien. Si con esos mimbres no somos capaces de convencer y no somos capaces de tirar adelante algo tan bueno, tanto desde el ámbito, digamos, más social como desde el ámbito más económico, como es un centro integrado de formación profesional, pues sí que yo no sé qué tal. Y mira que yo sé que Vicent lo entendió muy bien. En ese sentido la salida de Vicent, pues yo... Me dolió bastante, la verdad, y en otros sentidos también, pero cuando vino lo tenía clarísimo, ¿eh? No, sí, entenderlo lo han tenido todos los consejeros de... Si es que además los alumnos saldrían todos con hay que trabajo. hacerlo. Y me consta... No es una inversión como una No, universidad. además els terrenys que són allà a prop del poliesportiu, no? Sí. A mi me consta que la Generalitat, dins de tot el pla edificant, tenia en torn a 10 milions d'euros una miqueta reservats per a Bueno, pues a veure si apareixen. I jo vos he de dir que jo tinc reunions periòdiques amb gent de la conselleria i que actualment s'està redactant el projecte. Una coseta, a veure, la producció de taulell me preocupa prou perquè així, pues, al final, d'una manera o una altra, tots tenim familiars al voltant que viuen del taulell, no? D'una manera o una altra. Me preocupa perquè Xina produeix 6 vegades més taulell que tota la Unió Europea junta. Aleshores, la Comissió Europea va proposar uns arancels en el seu moment entre el 24 i 25% i el 70%. Això jo sé que va afectar positivament a la ceràmica. El tema és que se veu que per lo que sigui s'estan, acollint a la part baixa d'aixòs arancels. El que és el dumping, que diuen el dumping xino en la ceràmica. Això també afectarà negativament a tot el tema, a banda de la pujada del preu del gas i tot això que la ceràmica patirà. Però vosaltres l'heu notat, tot això, de la producció xina, dels arancels i tot això? L'heu notat? Nosaltres el termòmetre que tenim del sector ceràmic és que la matèria prima entra pràcticament el 95%, per no dir el 99%, de la matèria prima que utilitza el sector ceràmic o que utilitzava fins ara, entrava per el port de Castelló. Algo de argila, de Teruel i de més, però no són volums comparables. Sí, però me referís... Entonces, en aquest termòmetre nosaltres ho hem notat. Nosaltres fins a juliol-agost de 2022, d'ahir 18 mesos cap darrere,
hem tingut els millors 18 mesos de qualsevol tramo que vulguis històrics en la importació de matèria prima. Els millors de la història. El que ens fa indicar que han sigut temps de moltíssima producció. Sí, per banda, jo sí que sé, això són dades reals que te les podria buscar inclús. Val que tant en el port de València com en el de Gijón ha entrat material de Xina. Val? En un arancel se suposa que el 70%, tenia que ser el màxim en Espanya, perquè nosaltres i Itàlia justament som els dos productors més grans de la Unió Europea. Val? Claro, me preocupa que justament un port que està a 60 quilòmetres del nostre que entre material ¿Este venía de abajo o este...? Lo que pasa, no conec quin tipus de material, però... Taulell? Sí, ja ho saps. Taulell sí, però... De baixa qualitat, el que tu vulguis, però si està entrant en una taxa del 26% d'arancel, que només la tenen països que no estan connectats, diguem, en la Unió Europea, que no tenen cap conveni, perquè hasta Sud-àfrica en les taronges té un conveni, que entren i tal, o sigui... Un país com Xina, el taulell, està fora, diguem, me preocupa perquè és que no estem fent les coses bé. Si la Unió Europea deixa un marge d'entre el 26 i el 70%, no te dic que los claves el 70%, perquè potser no fas negoci, però si està entrant justament a la mateixa autonomia on vivim, una part de l'autonomia del taulell, una part important, això me preocupa. Sí, algo está fallando. Yo estoy de acuerdo en tu que ahí algo está fallando. En plan importar, no te dic ja matèries primes, nosaltres ja sé que estem entrant en matèries primes i tot el rotllo. Nosaltres importació de taulell, per exemple, no n'hi fa. No, perquè, clar... És el que parlàvem antes dels contenedors. Però me preocupa això. I després una altra cosa, la gent està de la plataforma de la contaminació, més afecta més el tema del que és el serrallo i tot això. Vos heu reunit en ells i heu parlat en ells i tot el rotllo? Jo quan estava de tenint alcalde de Grau sí que es vaig rebre... Sí que és cert que de vegades, inclús en directe, han transmès en directe en Instagram i coses d'aixes i m'han pillat a prop. Jo visc a 6 quilòmetres de Grau, o sigui que m'ha pillat a prop i efectivament. I jo no soc una persona que faig així d'olor les coses a la primera, o sigui, soc molt suro. Però sí que és veritat que a vegades passa alguna cosa i dius, ja no és que n'hi hagi fum, és que fa mal olor, i aquesta olor no és del port, o sigui, és del serrallo, d'algo que està, no sé, i s'ha millorat amb un to i tot el rotllo, però sí que és cert que fa una mica de temor. Ahí n'hi ha diverses coses. En quant al tema de reunir-se, jo la veritat, des que estic com a president de l'autoritat portuària no m'han demanat cap reunió a la plataforma. Per exemple, m'han demanat diverses reunions els veïns de la platja d'Almassora i m'he reunit en ells en diverses ocasions, els hem explicat la nostra posició i demés i no tinc cap problema en aquest sentit. I en quant al tema dels olors, jo entenc que és un tema que preocupa i a més ho compartís. I els fums també, però sí. I ahir, ante això, jo crec que més enllà de l'alarmisme, d'anar a la dada puntual en un moment i tal, màxima transparència, millorar la xarxa de mesuradors d'olors, de contaminació, de qualitat ambiental i les dades obertes al públic. Val. És a dir, nosaltres, mira, l'autoritat portuària de Castelló és l'única autoritat portuària de tot l'Estat que ha signat un conveni de col·laboració amb la comunitat autònoma, en aquest cas amb la Generalitat de Medi Ambient, en la que ha dit, escolta, si el marge normatiu que tenim és arribar a aquests nivells de qualitat ambiental, nosaltres ens fiquem a la vostra disposició per a fer-los a la meitat, menys encara, més restrictius que la normativa. Fem reunions periòdiques amb el director general de qualitat ambiental. Cada actuació, cada inversió que fem en aquest sentit, la comuniquem i ho fem en base als seus criteris. A més, tenim un pla de bones pràctiques que obliguem a que se tinguin que adherir totes les empreses que treballen en el port. Tant la part estibadora com la part de policia portuària en control fa formació específica en temes de mediambientals i demés. I és bo que segueix havent una plataforma que segueix pressionant per a que ningú se despiste en un tema tan important com este. Totalment d'acord. Però a vegades l'alarmisme tampoc fa bo. En aquest sentit, ara podríem entrar en la pàgina del port i veure ara mateixa la qualitat de l'aire. Sí, l'ho he vist. I cada any invertim i cada any fiquem
pantalles, cada any fiquem nous medidors, cada any perquè mos ho creem i perquè a més és un tema quasi que, a més de creència, és un tema quasi que d'egoisme. Si ho vol seguir treballant en el port i que el port creixca i que se seguisca generant activitat econòmica, no podem fer-lo d'esquena a la ciutadania, a ninguna ciutadania, a ninguna part de la ciutadania, i tenim que fer-lo sent el més amables possibles. Evidentment, en un port n'hi ha activitats logístiques, n'hi ha activitats industrials, n'hi ha activitats de les pròpies navieres que generen molèsties, però el que n'hi ha que intentar és minimitzar-les al màxim possible. Y una petición. Vale. Acaba, que quiero hacer una preguntita. Joder, está Rafa aquí. Una petició. Si m'has apuntat per fetges, no. Apreta l'Ajuntament, estiguen estos, els altres, els teus, els meus, o que sigui, apreta'ls l'entorn del port. L'entorn del port, n'hi ha zones al voltant del port que estan molt degradades. Apreta l'Ajuntament. No, i a lo millor no és ni de l'Ajuntament, a lo millor és nostre, és a dir, Rafa, un minut. Hi ha parts que són nostres i nosaltres estem invertint en la zona fora de la zona comercial, per d'una manera també, més que mai, perquè pues, entendreu que tinc una especial sensibilitat en esa zona. No, yo quería preguntarte, ¿cuántos barcos tendremos en Escala Castelló? Ah, eso no me toca a mí. Hombre, sí, pero yo lo estaré negociando. Ni me toca ni lo sé. Pensaba que vas a decir... Si no lo sabes, no te puedo. No. Que pensaba que nadie ni me importa. Hombre, importarle le importará por la gente que lo tiene. Te puede decir que se ha aprobado el presupuesto hasta el 26. Sí, eso lo he publicado. A ver, Rafa, para. Si ese proyecto va en marcha y incluso haya aprobado un presupuesto, estarán en contacto con el puerto, sí, digo yo, porque eso no lo van a meter en la zona mayor. Pero la pregunta no ha sido esa. La pregunta no ha sido esa. ¿Cuántos barcos? El tema es que nosotros, conforme se van confirmando barcos, sí que vamos reservando, por decir una manera, repartiendo las líneas de atraque que tenemos. Sí que es verdad pues que nos van llegando, oye, este barco cabe. No cabe, aquí, allá, si entra este, no entra el esa ruta se confirma en mucho tiempo. Pero de verdad os lo digo de verdad, no lo sé, de verdad. Si me preguntas a lo mejor escalas de barcos de otro tipo, contenedores, como decía Juan Carlos, eso me preocupa mucho más. Los contenedores no, a mí me preocupan los otros. Y estamos en otro de eso, pero es verdad que yo, sinceramente, no lo sé. De todas maneras, creo que la semana que viene es Fitur. Sí, si pero no me claro, equivoco, os vais, pronunciáis en Madrid, creo que la que semana que viene que estar pendiente de la pantalla. De todas maneras, ahí también es un ayuntamiento, es un proyecto liderado por el ayuntamiento. Sí. Y ahí la autoridad portuaria lo que hace es ayudar en todo lo que puede y más, porque nos parece que es un buen proyecto y como decía antes, quien esté, creo que es un buen proyecto para Castilla. Bueno, chiquitos, llegamos al final, 3 minutos. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Medio minuto. Juanma, que ha sido el que menos ha hablado. Yo antes de que eso, yo os invito a que un día vengáis, hostia, y un día lo hacemos allí y vamos el programa. La tertulia ha sido muy amable. Sí. Pero déjame acabar con algo. Déjame acabar con algo. ¿Qué vas a hacer? Que no está virado, guisado. Sí, no. Tú vas a saltar, pero no te va a dar tiempo. Estos días estamos viviendo las maniobras del Ejecutivo para controlar el Tribunal Constitucional. En el Estado de Derecho, en el que uno de sus principios fundamentales es la división de poderes, se ejerce un poder limitado circunscrito por las leyes. Ni siquiera el legislador puede obrar sin reglas. Sus grandes reglas están contenidas en la Constitución. Fórmula del actual presidente del Gobierno. Controla a los intérpretes de la Constitución y así controlarás la ley a tu libre albedrío. ¿Qué pretende Sánchez? Señoras y señores, nos vemos la semana que viene en la tertulia de Chimo Tirado de Castellón Información. Muchas gracias. Había que darle un...